Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RT Noticias. Hoy especial Julian Assange. Comenzamos titulares. Bueno, jornada frenética en cuanto a la figura, sin duda, como veníamos mencionando, de Julian Assange. El fundador de Wikileaks se encuentra arrestado en dependencias británicas tras perder el asilo ecuatoriano. Le declararon culpable por evadir, entre otras cosas, la justicia. Por su parte, desde Washington, el Departamento de Justicia presenta cargos contra la activista por piratería informática. La pena máxima serían 5 años de prisión. A su vez, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que no es asunto suyo. Además de quitar el asilo diplomático a Assange, Ecuador le suspendió la ciudadanía. Según el presidente Lenín Moreno, el fundador Wikileaks violó reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia. Esta situación obviamente ha generado infinidad de reacciones en gobiernos, personalidades, organizaciones y por supuesto redes sociales. Analizamos todo en los próximos 30 minutos. Acompáñennos, quédense en RT. Bueno, comenzamos con que Estados Unidos tiene hasta el 12 de junio para remitir toda la documentación necesaria para la solicitud de extradición contra Julian Assange, quien fue detenido en Londres después de que Ecuador, recordamos importante, le retirara el asilo diplomático. La Corte de Magistrados de Westminster dictaminó además que el fundador de Wikileaks es culpable de haber violado las condiciones de libertad condicional. Sin embargo, el propio activista se declaró inocente de todos los cargos. Francisco Guaita tiene los pormenores en el centro de la noticia, desde la capital británica. El fundador de Wikileaks se encuentra en estos momentos en prisión después de que este juzgado lo haya declarado culpable por haber roto la libertad condicional que tenía. Recordemos que desde el 2012 se encontraba refugiado en la embajada de Ecuador y que por el miedo a que pudiera ser extraditado a Suecia y luego a Estados Unidos no acudió cada 15 días a la policía británica. Ahora hay dos fechas muy importantes, la del 2 de mayo, que volverá a comparecer aquí al juzgado aquí en Londres, y por otro lado también es importante la fecha del 12 de junio, que es el tiempo que le ha dado al juzgado para que lleguen los documentos de una posible extradición a Estados Unidos, y es a lo que se enfrenta en estos momentos, a una posible pena de 12 meses por incumplir la libertad condicional aquí, y por otro lado ante una posible extradición se habla de 5 años. Todo llegó por la mañana después de que le retiraran el asilo que tenía en la embajada de Ecuador, y entonces entró la policía británica a detenerlo. Entonces lo llevaron a este juzgado. A Assange se le veía afectado después de casi 7 años encerrado en la embajada de Ecuador, y precisamente hemos tenido la oportunidad de hablar con el coordinador de la defensa, y ha hablado por un lado de la decisión que ha tomado el presidente de Ecuador, que es arbitraria, de retirarle ese asilo, y por otro lado también de la persecución clara de Estados Unidos hacia el fundador de Wikileaks. Argumentos que se han dado para la expulsión de Julian Assange, para la finalización del asilo, no son ciertos. La amenaza contra Julian Assange por razones políticas, la persecución desde Estados Unidos, está más vigente que nunca. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, precisamente ha dicho que el país es soberano para decidir si le concede o no el asilo a cualquier persona, que Ecuador tiene una paciencia limitada y que se le ha acabado. Ha dicho que Assange ha sido agresivo y además ha recalcado que hasta ha robado algunos documentos en la embajada de Ecuador. Eso sí, ha aclarado que Assange no puede ser enviado extraditado a ningún país, que le pueda ser torturado o bien que en ese país haya pena de muerte. Ese es el acuerdo que dice Lenín Moreno que ha llegado con las autoridades británicas. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador.
en la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer, no actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos. Por un lado, Estados Unidos le acusa a Julian Assange de haber conspirado y de haberse metido en los sistemas de seguridad del país, pero por otro lado están quienes creen que lo que está habiendo aquí es una violación a la libertad de expresión. Esto es lo que decía precisamente el director de Wikileaks. Es posible que tenga un efecto escalofriante en el periodismo en todo el mundo, si tienen que enfrentarse a la posibilidad de ser perseguidos y arrojados a una prisión, o procesados en un tercer país. Esto es una amenaza para el periodismo, los periodistas y la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo. La primera ministra británica Theresa May, antes de hablar en el Parlamento Europeo para hablar de esa prórroga que ha dado la Unión Europea al Reino Unido, ha dicho que está feliz de que Julian Assange haya sido detenido, ha recalcado que está muy bien que ningún ciudadano esté por encima de la ley y eso sí, también ha subrayado que todo este proceso que se ha dado en todo este día viene por una petición de Estados Unidos de extradición. Bueno, por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha criticado duramente a Lenín Moreno por la decisión de entregar al activista. Además, apunta a la doble moral en Estados Unidos que trata, según él, de aplastar a Assange, pero no juzga a los gigantes mediáticos que difunden las revelaciones de Wikileaks. Es otro abuso y otra mentira de Lenín Moreno, como también, mire, habla cualquier cosa, que nos muestre el documento en que Gran Bretaña se compromete a no extraditar a Julian Assange a un país que incluya la pena de muerte. Es mentira, que muestre el documento. Este tipo es un cínico, un mentiroso patológico, no hay que creerle absolutamente nada. Él vendió a Julian Assange a los Estados Unidos desde el primer día que fue presidente. A la semana se reunía ya con Paul Manafort y ofrecía a Julian Assange a los Estados Unidos para que le den apoyo financiero. A mitad del año anterior recibió a Mike Pence, vicepresidente norteamericano, y le ofreció aislar a Venezuela, dejar en impunidad a Chevron y entregar a Julian Assange. ¿Dónde están las pruebas de que Julian Assange ha robado documentos de la embajada ecuatoriana? Ni que estuviera loco, que ha intervenido a las comunicaciones. ¿Dónde están las pruebas? Lo mismo en Ecuador, ese tipo dice cualquier tontería, ya nadie le hace caso, tiene 12% de credibilidad. Y ahora dicen que, bueno, incumplió los reglamentos, o sea, por incumplir los reglamentos, usted lo entrega a los verdugos. Ya basta, Ecuador tenía la responsabilidad de garantizar el asilo de Julian Assange, y más aún del año pasado, en que Julian Assange obtuvo legalmente la ciudadanía ecuatoriana y de acuerdo a nuestra Constitución no se puede extraditar a un ciudadano ecuatoriano. Y cuando se filtran crímenes de guerra de Estados Unidos, así hay que meter preso y hasta mandar al paredón al periodista que logró esa información. Además que hay una doble moral impresionante. Julian Assange obtiene la información del soldado Manning, pero los que publican esa información son New York Times, El País, The Guardian, los principales diarios del mundo. ¿Dónde están los juicios contra ellos? ¿Dónde están los juicios contra los propietarios? Entonces un doble estándar impresionante. Tratan de aplastar al más débil para hacer un efecto de demostración. Que con los imperios nadie se mete. Con el resto sí, con los imperios nadie. No tuvimos derecho a defendernos. Estas son las palabras de Carlos Poveda, uno de los abogados de Julian Assange. Afirma que el arresto va en contra de las normas internacionales sobre derechos humanos. La defensa además señala que el periodista australiano luchará contra su posible extradición a los Estados Unidos y su equipo planea apelar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero vamos a conocer cómo se han desarrollado todos los hechos con mi compañero Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Bueno, obviamente las noticias no han parado de caer durante todo el día. Cuéntanos cómo se han desarrollado los hechos. Ha sido
sido una jornada intensa y las imágenes que vamos a ver a continuación le han dado la vuelta al mundo durante las últimas horas y resulta que es una exclusiva de RT a través de su agencia de videos Rapply, que estuvo permanentemente pues en los exteriores de la Embajada de Ecuador en Londres y logró captar estas imágenes que vemos aquí, cómo Assange es sacado a la fuerza de la delegación diplomática y subido a un vehículo policial para ser trasladado a la corte. Antes de subirse en ese trajín que se armó en el momento, Assange hizo un llamado a la resistencia. Escuchemos. Atentos. Ahí escuchábamos pues lo que se pudo entender de las declaraciones de Assange al subirse al carro policial y ahora revisemos esas primeras imágenes que se conocieron del fundador de WikiLeaks cuando estaba justamente completamente virales, claro. Exacto, son imágenes virales donde se puede notar cuál ha sido el cambio físico que él ha tenido durante estos 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Tenemos aquí una comparación. 2012. Claro, cuando recién entró de asilado en la embajada y cómo sale ahora, evidentemente, hay un cambio radical que se debe pues a esas condiciones que denunciaba Assange que sufría dentro de la delegación diplomática. Vamos a revisar ahora qué fue lo que dijo la abogada del fundador de WikiLeaks, Jennifer Robinson, respecto a las acciones que van a tomar de aquí en adelante. Escuchemos. Por supuesto, vamos a luchar contra cualquier solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, como también la orden cautelar de arresto. Tienen el mes que viene para proporcionar la petición completa y, por supuesto, vamos a luchar contra ello. Es un asunto muy grave para la libertad de expresión. Es un precedente que afectará a todos los medios en cualquier parte del mundo y realmente significa que cualquier organización mediática o periodista puede ser extraditado y perseguido por haber publicado información verdadera sobre Estados Unidos. Y esto está mal por principio y debe hacérsele frente. Bueno, y también se conocen algunas peculiaridades durante ese traslado de Assange a la corte. No sé. Por ejemplo, lo que tenía en la mano, mira tú, un libro de Gore Vidal, un escritor y ensayista estadounidense, incluso nominado al Premio Nobel de Literatura, donde el autor hace una radiografía de toda esa maquinaria del Estado de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Incluso él advierte de lo que denomina como un presidencialismo imperial alimentado por el desconocimiento de la gente sobre temas muy trascendentales. Y justo esto va en línea pues con esas revelaciones del portal WikiLeaks que hizo en su momento, y esta señal de que él haya tenido este libro en la mano pues evidentemente es un mensaje hacia Estados Unidos. Y también reaccionó como no puede ser de otra manera la organización WikiLeaks. Y aquí tenemos lo que dijeron a través de Twitter. Dijeron que Assange es un hijo, un padre, un hermano que ha ganado decenas de premios de periodismo. Incluso enfatizan en que él ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz en numerosas ocasiones y apuntan hacia la CIA como uno de los poderosos actores que quiere deshumanizar, deslegitimar y encarcelar a Julian Assange. Hay también pues otros mensajes de apoyo de personalidades de la comunicación a nivel mundial. Tenemos aquí este youtuber británico que dice que Assange tiene pinta de ser un prisionero de guerra. Y vemos ahora en cambio como un comediante estadounidense muy reconocido en ese país comparó la situación de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres con lo que ocurrió en la Embajada de Arabia Saudí en Turquía. Dice, si no sabes cómo sentirte sobre el arresto de Julian Assange, aquí tienes una regla. Te escondes en una embajada, está mal si tienes secretos, aludiendo pues a Assange. Descuartizas a alguien en una embajada, bien porque tienes petróleo. Esto pues haciendo referencia a lo que ocurrió con el periodista saudí Jamal Khashoggi, que fue asesinado y descuartizado en la embajada saudí en Turquía. Estas son algunas de las repercusiones de esta, la noticia del día, probablemente de la semana y del mes, que es el arresto de Julian Assange tras haberle levantado el asilo del gobierno ecuatoriano. Sin duda, Fernando, dará para muchísimo que hablar. Gracias por toda la información. Nosotros continuamos con este especial. En
Entre tanto, obviamente no nos podemos olvidar de la posición de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia presenta cargos contra el activista por conspiración de piratería informática. Le acusan de trabajar con el exanalista de inteligencia del ejército norteamericano, con Chelsea Manning. Precisamente su equipo de abogados asegura que las acusaciones contra Assange son una prueba más de que el encarcelamiento de su defendida es cruel e innecesario. Elena Villar nos amplía la información. El presidente de Estados Unidos ha reaccionado al arresto del fundador de Wikileaks a preguntas de la prensa en una reunión con su homólogo surcoreano. Donald Trump ha sido escueto en su respuesta, asegurando que es una cuestión que debe dirigirse a la Fiscalía. Le escuchamos. No sé nada sobre Wikileaks, no es mi asunto. Sé que hay algo que tiene que ver con Julian Assange. He visto lo que ha pasado con él, y eso será una decisión, imagino, principalmente del fiscal general, que está haciendo un trabajo excelente. Así que será él el que tome una decisión. En el Congreso, sin embargo, miembros de ambos partidos han aplaudido el arresto y han pedido la extradición inmediata de Julian Assange. Quizá uno de los más contundentes haya sido Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Ha agradecido al presidente de Ecuador el paso dado y ha querido vincular lo sucedido con Moscú, asegurando que Assange es una herramienta para la inteligencia rusa. Recordemos que el Departamento de Justicia, sin embargo, ha imputado al fundador de Wikileaks por conspiración por piratería informática. De acuerdo con los documentos judiciales revelados este jueves, el cargo está relacionado con el supuesto rol de Assange en una de las mayores revelaciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos. La acusación formal alega que en marzo de 2010 Assange participó en una conspiración con Chelsea Manning, la exanalista de inteligencia del ejército de Estados Unidos. Según la Fiscalía, Assange ayudó a Manning a descifrar una contraseña almacenada en los ordenadores del Departamento de Defensa conectados a una red del gobierno de Estados Unidos que se utiliza para documentos clasificados y comunicaciones. Manning, que tenía acceso como analista de inteligencia, usó los ordenadores para descargar registros clasificados para enviarlos a Wikileaks. Según la Fiscalía, al descifrar la contraseña, Manning podía iniciar sesión en las computadoras con un nombre de usuario que no le pertenecía. Durante dicha conspiración, Manning y Assange habrían mantenido discusiones sobre el envío de registros clasificados entre uno y otro. Dichas discusiones, según ese escrito de la acusación, también reflejan que Assange alentó activamente a Manning a proporcionar más información. Durante uno de esos intercambios, Manning le dijo a Assange: después de esta carga esto es todo lo que realmente queda, a lo que Assange respondió: los ojos curiosos nunca se secan en mi experiencia. En el anuncio se especifica que hay al menos 3 fiscales y 2 abogados de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia procesando el caso y que la extradición será manejada por la Oficina de Asuntos Internacionales de dicho departamento. Según la justicia estadounidense, el fundador de Wikileaks se enfrenta hasta 5 años de prisión de ser declarado culpable. Cabe recordar que la exanalista Chelsea Manning está en prisión y que la semana pasada fue trasladada a un centro penitenciario regular tras pasar 28 días en arresto en solitario. Esa última medida extrema fue impuesta tras acusar a Manning de desacato por rechazar una citación de un gran jurado para declarar precisamente en contra de Wikileaks y de su fundador, de Julian Assange. Vamos a buscar más puntos en el análisis. Conectamos en directo con el magíster en Relaciones Internacionales de la Pontífica Universidad Católica de Chile, Guido Larsson. Hola, gracias por estar con nosotros. Te quiero preguntar primero, ¿qué precedente crea esta situación con el arresto de Julian Assange? Hay precedentes de carácter legal y precedentes de carácter político. Me parece a mí que lo más importante es el político. Lo que va a ocurrir ahora es que hay un desincentivo para organizaciones que son similares a Wikileaks de publicitar y publicar material que puede ser dañino para los intereses de algunas grandes potencias. Y esto tiene cierto grado de sentido, porque lo que están viendo las organizaciones y los sujetos que están participando en la divulgación de información sensible es que independientemente del tiempo que se demore, finalmente pueden ocurrir consecuencias como la que estamos viendo hoy día. Guido, ¿cómo evalúa usted la posición de Estados Unidos en todo este caso, que por una parte exige su extradición y por otra Trump dice que no sabe nada, que no le importa este problema de Wikileaks y de Julian Assange? Bueno, si uno toma en consideración todo lo que ocurrió desde el año 2012, uno se da cuenta de que Estados Unidos inmediatamente
inmediatamente cuando Ecuador acepta la petición de asilo, se pone en marcha un proceso económico, político, coactivo en último término, para intentar extraditar a Julian Assange. Es muy interesante, por ejemplo, observar de que inmediatamente después de aceptado el asilo hay una disminución muy importante de las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos, que disminuyen ya en algo así como 1.400 millones de dólares. Y las importaciones norteamericanas de bienes ecuatorianos disminuyen en 3.000 millones de dólares. Eso quiere decir de que la balanza comercial ecuatoriana experimentó una baja de 5.000 millones de dólares inmediatamente después del arresto de Assange. Y esto quiere decir de que las medidas coactivas en formato económico fundaban finalmente un único objetivo, que era el intento de extraditar a Assange a los Estados Unidos para que sea juzgado allá. Guido Larsson, gracias por tu intervención. Y Ecuador, reiteró, recordamos además la nacionalidad del fundador de Wikileaks. Refiriéndose a la situación, el presidente Lenín Moreno declaró que textualmente se libró de una piedra en el zapato. Nuestro colaborador Juan Pablo Ruiz nos amplía las declaraciones del gobierno. Este deterioro de relaciones agudizó aún más con las declaraciones de corrupción de diferentes filtraciones de portales, entre ellos como Wikileaks o entre otros portales aquí a nivel de Ecuador, que acusan de una triangulación de evasión de impuestos y de empresas en paraísos fiscales en empresas y de cuentas bancarias en cuentas offshore de paraísos fiscales, de una triangulación que, según las primeras investigaciones, apuntan al hermano del presidente de la República, Lenín Moreno, y al igual que otros cercanos al sector más íntimo del presidente de la República, Lenín Moreno. Y precisamente esto fue uno de los pasos para agudizar las relaciones entre el Estado ecuatoriano y Julian Assange. Las intromisiones en asuntos de otros estados también incluyen la intromisión del señor Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador. Aunque el jefe de la República lo ha desmentido, las investigaciones por el momento continúan, y esto fue uno de los agravantes para que agudicen el deterioro de las relaciones entre el Estado ecuatoriano y Julian Assange. Por su parte, desde Ecuador ya se organizan los colectivos en reacción a la salida de Julian Assange, que en este momento se encuentra en Londres en custodia policial, como vemos en las imágenes, que fue detenido por parte de las autoridades ecuatorianas. Existen críticas por parte de diferentes activistas, personas entendidas en derecho internacional en el Ecuador, critican la actitud de la policía de Londres, que ingresó a territorio ecuatoriano, considerando que la Cancillería se considera a nivel internacional como un territorio extranjero. En este caso, la policía de Londres ha ingresado a territorio ecuatoriano, y es uno de las principales quejas que están mencionando los grupos pro Assange a través de redes sociales, y también se están convocando ya a diferentes plantones en todo el país. Retomando lo dicho hace pocos minutos por el canciller de la República, José Valencia, ha mencionado las condiciones en las cuales se encuentra Assange y ha ratificado que bajo ningún motivo se permitirá que quien se encontraba asilado, el ciudadano australiano nacionalizado de nacionalidad ecuatoriana, Julian Assange, será entregado a un estado en el cual podría estar en riesgo su vida, refiriéndose a que bajo ningún concepto las autoridades de Ecuador y Londres permitirán que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos. El exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, opina que la entrega de Julian Assange y la forma en que le retiraron la ciudadanía contradicen la propia constitución del país latinoamericano. Al haber permitido el acceso de la policía británica y al haber entregado a Julian Assange, el gobierno del Ecuador rompió la constitución ecuatoriana. Nosotros tenemos una ley, y las leyes son para cumplirlas, no para violarlas. Y la ley nuestra, en su artículo 81, dice que se puede anular la carta de naturalización que el señor Assange tiene, siempre y cuando previo una acción de lesividad. Esto significa alguien impulse una acción judicial y demuestre ante la justicia ecuatoriana que se han producido cualquiera de estos tres hechos: ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o cometimiento de fraude. Nada de eso se ha hecho. Se pasaron por alto la ley y simplemente dijeron: el señor ya no es ecuatoriano, porque le dio la gana al canciller o le dio la gana al presidente de la República. Eso es absolutamente ilegal, y tendrán que
rendir cuentas a estas personas que hayan cometido esa ilegalidad. Y la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU cree que la decisión del gobierno de Ecuador expone al periodista al riesgo, dice, de graves violaciones. Pablo Quiroga nos presenta otras muchas reacciones de esta jornada. Durante toda la jornada hemos estado cubriendo las principales declaraciones de personalidades del mundo político, del espectáculo, diseñadores de moda sobre la situación que vive Julian Assange. El arresto de esta jornada marcó la noticia del día. Los invito a revisar la declaración de la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova. Toda la historia con Assange no es algo que haya surgido hoy. En general, todo el tema de su persecución, con el acoso, con la creación de condiciones de vida inhumanas, es dejar en el olvido la libertad de expresión y el derecho a la difusión de información. Es un golpe a los derechos de los periodistas. No hay otra forma de calificarlo. Autoridades de todas partes del mundo. Vamos a revisar la declaración del canciller venezolano, donde dice: el gobierno y el pueblo de Venezuela rechazan la atroz decisión que privó del derecho de asilo diplomático al ciudadano australiano ecuatoriano Julian Assange y su posterior detención en Londres, ejecutada de forma torpe y vergonzosa por la policía británica. Así también, en palabras similares, condenando el hecho, se pronunció el presidente de Bolivia, Evo Morales, donde dijo: condenamos enérgicamente la detención de Julian Assange y la violación a la libertad de expresión. Nuestra solidaridad con este hermano que es perseguido por el gobierno de Estados Unidos por revelar sus violaciones a los derechos humanos, asesinatos de civiles y espionaje diplomático. Así de categórico, así de enfático fue. Vamos a revisar también la declaración de Edward Snowden, quien es el ex contratista de la NSA, famoso también por las revelaciones que hizo por allá por el año 2013, donde señala: es un momento oscuro para la libertad de prensa. Esta frase vamos a rescatarla y vamos posiblemente a analizarla en un futuro sobre la libertad de prensa que hay hoy en día, porque también quiso referirse a esto Christopher Deloa, que es el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, donde él señala: apuntar a Sánchez debido a que Wikileaks filtraba a periodistas información que era de interés público sería una medida punitiva y crearía un precedente peligroso para los periodistas o sus fuentes a los que Estados Unidos podría querer perseguir en el futuro. Así de claro también fue. Vamos a seguir revisando porque esto también traspasó al mundo del espectáculo, no solamente la política o los medios de comunicación. La figura pública Pamela Anderson señala: estoy en shock. También se refiere con duros epítetos a Ecuador y Reino Unido. De hecho, lo podemos ver en su tuit. Y otra persona que también quiso pronunciarse fue la famosa y destacada diseñadora de moda Vivienne Westwood. Revisemos. Este es un problema de derechos humanos, de expresión libre y del mal uso de la ley por parte del gobierno. Porque lo que está en juego es el hecho de que Chelsea Manning y Julian Assange publicaran datos sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos. Durante toda la jornada todo el mundo ha estado hablando sobre este tema, la noticia del día, el arresto de Julian Assange, y lo podemos ver acá. Este programa nos permite visualizar en tiempo real cuánta gente está hablando sobre este tema. Más de 1,5 millones de tweets demandan apoyo a Julian Assange. Así que seguiremos informando y revisando más declaraciones en torno a esta noticia del día. Las imágenes de asesinatos y torturas de Estados Unidos tuvieron una gran repercusión en todo el mundo. Repasamos algunas de las principales filtraciones de Wikileaks por las cuales hoy se persigue a su fundador.
Llegamos al final, eso sí, unos segundos y repasamos los principales titulares de esta frenética jornada. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta. Canal 353, del paquete básico de la plataforma Dish. Repasamos brevemente los hechos acontecidos. Julian Assange se encuentra arrestado en Reino Unido. La justicia británica lo ha declarado culpable de haber violado las condiciones de libertad. La situación vino precedida por la retirada del asilo diplomático del gobierno ecuatoriano. A su vez, desde los Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó cargos contra la activista por hackeo. Donald Trump declaró no saber nada sobre el arresto. Mientras, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, explicó en un vídeo que la decisión se tomó por las reiteradas violaciones de las convenciones internacionales. Aseguró que la situación era insostenible. Durante la jornada han sido innumerables las reacciones al arresto del periodista australiano. Diferentes gobiernos, personalidades, organizaciones sociales y usuarios de redes sociales han mostrado su postura. Finalizamos este especial Julian Assange. Ahora les dejamos con Kaiser Report. Gracias por acompañarnos. Adiós. Hola a todos, esto es Kaiser Report y yo soy Max Kaiser. Mucha gente está cuestionando el capitalismo estos días. Por ejemplo, Ray Dalio, el famoso gestor de fondos de cobertura de Connecticut, ha llegado a escribir un largo artículo sobre el fracaso del capitalismo y sobre lo que deberíamos hacer para curarlo, lo que demuestra que se ha convertido en un asunto muy importante. ¿Stacy?